El viernes 6 de febrero de 2004, por la tarde-noche, ocurrió el peor incendio del que San Juan tenga memoria reciente. Ardió el edificio central del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Los últimos 3 pisos quedaron en ruinas. Quedó al desnudo la falta de elementos de bomberos. Y en ese momento estaba a cargo del rectorado Benjamín Kugen, quien nos acompaña. ¿Qué tal, Benjamín? Muy bien. Gracias por invitarme. Muchas gracias. En este ejercicio de memoria quiero empezar preguntándole cómo se enteró de que salía humo o de que algo pasaba en su oficina. En realidad, yo alrededor de las 9 de la noche estábamos todo el equipo de trabajo, el gabinete, que todas las tardes trabajábamos hasta bastante tarde. Estábamos todos ahí y nos fuimos y había, digamos, la señora que era encargada de cerrar todas las puertas, había tenido la orden de comprar unas pastillas para matar ácaros, qué sé yo, y entonces nosotros nos fuimos y ella hizo esa tarea mandada y cerró todo y quedó el edificio vacío y yo me fui a mi casa. Al rato, según los recuerdos que hay, unas personas que estaban en el café del frente vieron que salía humo de una ventana, y esas avisaron a la policía. Entonces la policía, los bomberos, ¿no? Y a mí me llamó mi secretaria, me dice, doctor, me dicen que se incendió el rectorado. Yo le digo, debe ser una broma. Evidentemente una broma, y dije, bueno, voy a dar una vuelta y estaba impresionante. ¿Qué vio? ¿Cuál fue esa imagen? Bueno, la imagen es lleno de gente, que eso ya impresiona porque todos mirando hacia el cielo, los camiones bomberos que estaban ahí tirando agua pero que no llegaban a donde tenían que llegar. Sí decían que habían bomberos adentro apagando un incendio incipiente, que era el archivo, que estaba en el 4º piso. Y vi que salía un poco de llama o humo por la ventana, pero que lo iban apagando. Y esa es la información que lo estaban apagando. Pero resulta que cuando se rompieron los vidrios del lado sur, el viento sur hizo que se prendiese fuego, y cuando se prendió fuego todo el archivo, ya entonces sí empezó las llamas a prender todos. Y yo recuerdo que todos mirábamos sorprendidos, y por último decía, ahora se va a prender ya el de al lado. Después se va a prender el de arriba. Después ya la gente empezaba a especular qué es lo que se iba a prender, porque era imparable. O sea, se quemaba solo, absolutamente solo. Se estaba prendiendo fuego todo. Y entonces todos mirando absortos, sin saber qué hacer, sin poder. Además estaba prohibida la entrada, aunque sea, obviamente, eso es lógico. Pero las llamas eran cada vez más grandes. Y venían camiones con agua, pero las mangueras ninguna llegaba a la altura donde tenía que llegar. Incluso habían dicho que habían llamado camiones de agua también de Mendoza, no sé si eso corresponde o no corresponde. Sí, fue cierto, claro. Eso es lo que se veía, y cada vez más gente, y una cantidad enorme de gente especulando qué es lo que se iba a prender ahora, qué es lo que seguía después de lo que estaba prendido fuego. ¿Y cuál fue su reacción ahí en el lugar? Mi reacción fue, no sé, expectante, no sabía qué hacer, y de imposibilidad de hacer nada. O sea, ver cómo se quemaba eso, y era una situación confusa conmigo mismo, de ver cómo ese edificio, del cual yo habitaba todos los días, se estaba quemando, se estaba destruyendo, y la proyección que me daba eso era sumamente negativa, no sé, era un bien impresionante de la universidad que se estaba consumiendo.
Eso fue transcurriendo un poco y después ya en la mismo grupo de gente, que estaban todos, ya habían venido los decanos y bueno, personal de la universidad por todos lados. Entonces ahí organizamos una reunión de Consejo Superior para el sábado a la mañana a ver qué hacíamos, que se iba a hacer en el Palomar. O sea, en el lugar del Consejo Superior. El Consejo Superior funcionaba en el Palomar. Entonces, eso es lo que hicimos. Mirar expectantes qué es lo que pasaba, que el fuego no se terminaba, y programar una reunión para ver qué íbamos a hacer para el día siguiente. ¿Qué iba a pasar el lunes? Eso. Porque esto fue un viernes. Esto fue un ¿no? viernes a la noche. Sí. Viernes a la noche. Estaban ustedes cerrando la semana tranquilos. Tranquilos. Y de pronto sucede esto y bueno, entonces ahí sí, esa reunión, no sé que si quieren que yo cuente algunos detalles de esa reunión, fue Sí, claro. muy compleja porque yo tenía bastante oposición política dentro de la universidad, ¿no? Entonces, ¿Hubo acusaciones? ¿Hubo acusaciones? Bueno, de la prensa, esa misma noche no, pero sí acusaciones a posteriori, sí, hubo en la prensa algunas cosas que suele suceder en estos casos, que digamos que a algunos hasta decían que yo había prendido el edificio porque quería quemar unos papeles. Yo al respecto dije que hubiese quemado los papeles y no el edificio, qué sé yo, no sé, pero digamos, eran chicanas, creo yo, ¿no? Pero bueno, en esa reunión de Consejo Superior se armó un comité de emergencia para ver qué hacíamos nosotros el lunes. Pero ese comité de emergencia definió una serie de... ellos elaboraron un papel en la noche, un cierto grupo armó un escrito que lo llevó a la reunión de Consejo Superior y un poco que lo impusieron a ese escrito. ¿Y qué decía ese escrito? Ese escrito básicamente que se constituía ese comité de emergencia y que el rector no podía tomar ninguna actitud si no era consensuado con el comité de emergencia y que iban a ver qué hacías después, ¿no? Claro. O sea, había una limitación total a la función del rector. ¿Lo sintió como un gesto de desconfianza? Absolutamente, pero bueno, son las cosas que pasan en la vida, de que, digamos, cuando hay grupos opositores, que en una circunstancia infeliz o muy triste, digamos, también se aprovecha para tener algún objetivo. En honor al tiempo transcurrido, sí. Benjamín, en honor al tiempo transcurrido, ¿quién lideraba el grupo de oposición? No me gusta dar nombre. Lo sé, pero... Si puedo evitarlo, lo evito. ¿Rivalizó con esa persona luego? Tuve rivalidades que eran propias del caso, qué sé yo. Pero bueno, yo me gustaría contar qué pasó inmediatamente después, porque entonces el grupo del gabinete, el grupo más cercano a mí, volvimos esa misma mañana que se hizo esa reunión de consejo, donde se limitaban todas las actividades del rector, se cambiaba el estatuto, era una cosa... pero digamos, esa reunión en definitiva no tuvo ninguna fuerza, ni siquiera, como era una reunión secreta, tampoco fue registrada, qué sé yo. Entonces yo fui a mi casa, convoqué a todo el núcleo más cercano, dije, bueno, esto no puede quedar así, vamos a hacer algo, inmediatamente tenemos que resolver esta cuestión. ¿Cuáles eran los puntos críticos? Bueno, había que tratar de, para que la universidad siga funcionando. En aquella época la universidad funcionaba y el centro de cómputo era una herramienta central que estaba en el cuarto piso, no, en el tercer piso, sí, no se quemó el centro de cómputo. Entonces dijimos, tenemos que rescatar el centro de cómputo y las computadoras. Dejaban entrar, los bomberos nos dejaban entrar hasta 4 personas. Y yo fui con un grupo de 4 personas, personalmente también fuimos a rescatar a desarmar el centro de cómputo. Y con gestiones en ingeniería logramos poder poner el centro de cómputo en ingeniería. Eso fue todo el sábado y el domingo. El lunes estaba funcionando el rectorado en distintas partes de la universidad. Y debo decir, así con mucho énfasis, que tuve mucho apoyo. Y entre otras cosas,
del personal de apoyo universitario. Y lo tengo que dejar muy en claro, porque todos se movilizaron para que se pueda poner en marcha el centro de cómputo y para que todo pueda funcionar y se pueda interconectar todo. Y el lunes estaba todo funcionando y se dictaron las clases y la universidad no tuvo ningún parate, no se cerró nada. El rectorado se llevó al Palomar, el área más complicada, que era el centro financiero, se llevó a la Facultad de Ingeniería y con ellos el centro de cómputo, y así se repartieron todas las funciones en distintos lugares y edificios que tenía la propia universidad. Y el lunes siguió funcionando la universidad. Y me acuerdo que dije en aquel momento, que fue bastante, digamos, que yo dije, no se quemó la universidad, se quemó un edificio, una cosa así, no me acuerdo bien leí la frase por ahí en el archivo. que digamos, a algunos le impactó, pero yo lo que quiero... ¿Lo conmueve recordar esto? Me conmueve, sí, me conmueve porque fue una enorme desgracia, pero que mirada retrospectivamente y en su medio tiempo, implicó hacer una serie de cosas que no se podrían haber hecho, o que no hubiese tenido el espacio político y motivante para hacerlas si no hubiese sucedido ese incendio. Y me refiero centralmente a que digamos, los pisos de abajo eran del banco hipotecario y en los pisos de arriba, que eran de la universidad, que lo había comprado en la gestión del bono, quedaba como un sándwich, ¿no? Entonces hubo, el esfuerzo fue comprarle al banco hipotecario esa parte, y eso fue también una pelea muy grande que tuvimos dentro de la propia universidad, ¿no? Ya va a llegar el momento de que lo hablemos. Quiero darle lugar a algunas otras voces que han sido parte de alguna u otra manera de este momento. Hay un arquitecto que tiene mucho que ver con la conservación del patrimonio, que ha sido candidato a rector recientemente, Jorge Cocinero. Y él lo recuerda de esta manera. Bueno, la verdad que fue un momento bastante difícil. Andaba por el centro, andaba en el vehículo y escucho en la radio que se estaba incendiando el rectorado. Tal es así que en ese momento tomé la intención de arrimarme para ver qué es lo que estaba pasando, pero bueno, vi que la cosa estaba un poco controlada y a la noche, cuando llegué a casa, bueno, me entero de que el incendio seguía. La verdad que fue muy conmovedor en ese momento. Las pérdidas que habían sido habían dañado bastante al edificio. En ese sentido, no sé si... Sí, claro. Cocinero pensaba que era algo que se había resuelto, que se iba a resolver. Digamos, cuando sucedió todo eso, bueno, pusimos la universidad en marcha y bueno, y había que ver qué hacer con ese monstruo ahí. Uno, tratar de comprarle al banco hipotecario esos pisos, que ellos lo querían vender. No era un buen edificio para ellos en ese momento, porque lo que había sido el banco hipotecario había sido extraordinario, muy importante para San Juan después del terremoto del 44, pero en esta época ya le quedaba fuera de dimensión. Entonces ellos estaban dispuestos a venderlo, el precio era bueno. No obstante eso, siempre las luchas internas dentro de la universidad es muy, muy complejo. Finalmente se pudo comprar. No quiero hacer... pero se pudo comprar. Entonces, entre otras cosas, porque había que consolidar el edificio ese. Y entonces ahí pusieron en marcha los mecanismos de la propia universidad. En ingeniería civil, en materiales y suelo, en antisísmica, distintos organismos en arquitectura, distintos organismos de la propia universidad para que evalúen, primero, si había daños centrales que impedían que había que voltear el edificio o recuperarlo. La conclusión no, fue, digamos, con mucho esfuerzo de los propios institutos de la universidad, se logró determinar de que había se podía arreglar. Sacaron cientos de muestras del hormigón no, digamos, estructural no estaba dañado para nada. Hubo que cambiar algunas losas, qué sé yo qué diablo, y Antisísmica propuso un sistema de consolidación del edificio para que
digamos, no es que se adaptan las normas, pero sí que eran muy resistentes para los sismos. Y de hecho se lo ha demostrado después con el 77 y últimamente también, no hubo ninguna falla estructural dentro del edificio. Que eran unos tabiques enormes que iban del subsuelo hasta el 7º piso, pero que tenían que atravesar desde unos tabiques en L, que tenían que atravesar desde el subsuelo hasta la terraza, perforar el edificio con unos tabiques enormes. Y eso era muy costoso y complejo, y se hizo. Y eso le dio una rigidez, una solidez muy interesante. Y eso lo resolvió la propia universidad. Lo hizo una empresa que ya vamos a hablarlo, porque también hubo ahí una gestión política con la provincia de por medio. También. Y nos queda pendiente. Y quiero preguntarle acerca de las advertencias que a lo mejor habían recibido acerca de las condiciones de inseguridad que presentaba el edificio tal como estaba planteado. Pero me lo responden un ratito. ¿Sí? Hacemos un corte. Sí. Quedó pendiente la pregunta y la respuesta respecto de si el rector o sus equipos habían recibido en algún momento alguna advertencia acerca de las condiciones en que estaban ocupando esos 3 pisos superiores del rectorado. Eso oficialmente yo no recuerdo que haya habido alguna notificación estipulada por parte de planeamiento, de dirección de arquitectura o de los organismos oficiales o del propio gobierno. No lo recuerdo. Sí sabíamos que estaba todo muy mal, porque estaba básicamente lleno de tabiques de madera, había estufas a gas, pero, digamos, no había garrafas, pero sí había cosas muy enredadas. El sistema había que arreglar eso, y era una preocupación. Yo asumí en el 2002, y esto en julio del 2002, y lo teníamos como una advertencia seria que eso tenía que arreglarse. Y yo creo que la gran cantidad de tabiques que existían de madera, todos los sucuchos que se habían armado en esos pisos, por supuesto que conspiraban con la seguridad. Estaba integrado al cuerpo de bomberos en ese momento el actual jefe Carlos Heredia, y él lo recuerda de esta manera. Nosotros tomamos conocimiento a raíz de un llamado, no me acuerdo si el llamado fue por personal policial, y que fue en horas de la tarde-noche, y inmediatamente se implementó el dispositivo para lo que es la extinción, acudiendo a lo que hace normalmente la primera dotación. La primera dotación acude al lugar y ya mira, establece y comprueba la veracidad del incendio. Entonces, en virtud de eso, es que solicita el apoyo y después se arma el operativo final que duró bastante tiempo. Para mí, una causa que conspira contra eso es el corte de energía. ¿El corte de energía? ¿Por qué? Porque las bombas que tenían que mandar agua a la azotea para llenar los tanques, que había 45.000 litros de agua allá arriba, no funcionaban. Se terminaron los 45.000 litros y el fuego agarró. Primero lo estaban controlando. Había un bombero, supuestamente, yo no lo he visto, pero sí lo describieron ellos mismos, un bombero en la oficina, en la sala del archivo, y otro bombero que le echaba agua al otro bombero para enfriar el bombero, digamos, ¿no? Claro. Con eso era con los sistemas propios del instituto. Eso estaba funcionando. Eso era agua del edificio. Del edificio. Y adentro del edificio. Adentro del edificio. Pero se agotaron el agua de los tanques. Se terminó el agua de los tanques y dije, bueno, estamos fritos. Y no había autobomba con mangueras a esa altura. Llevarlo. Eso era, sí, obviamente, falencias, ¿no? Falencias complejas, ¿no? José Chicahuala, también bombero de toda la vida, era funcionario de la Municipalidad de la capital. En ese momento estaba ahí apenas cruzando la plaza. Ahora está en, lo recuerda de esta manera. Cuando en hora de la noche se siente el ulular de las sirenas del
de las autobombas de bomberos, muy cerca del edificio municipal donde yo estaba cumpliendo las funciones en emergencia municipal. Inmediatamente ya se comenzó a ver las columnas de humo desde parte del edificio nuestro, así que inmediatamente nos dirigimos al lugar. Allí se puede observar como desde el cuarto piso había grandes llamaradas que salían por los ventanales y una columna de humo muy importante. Bomberos comenzó con la actuación que estaba a cargo en ese momento del subcomisario Marcelo Ángel Heredia, que se encontró con un gran inconveniente, que fue las puertas de ese local, porque acuérdense ustedes de que ese edificio pertenecía a una entidad bancaria y tenía puertas de acero con máxima seguridad, entonces se tuvieron que utilizar herramientas muy especiales para poder ingresar a ese sitio. Y otra complicación. Otra complicación, sí. ¿Otra complicación adicional? Digo, no, las puertas del puertas, banco. sí, por las puertas supuesto. del banco. Las puertas del banco, de acero, que son las que están ahora, pero qué sé yo, ya es todo en una sola propiedad, ¿no? No sé, qué sé yo, fue muy, las llamas eran tremendas y la verdad es que digamos, que bueno, ellos los bomberos lo han dicho y claramente que fue el incendio más grande de la historia de San Juan, ¿no? Y alguna expresión semejante tiene Heredia, lo pone en contexto y lo compara con sus antecedentes. Lo escuchamos, Benjamín. Fue un operativo sin precedentes porque el hecho, un incendio de altura en el microcentro sanjuanino, no tenemos otro hecho de referencia de aquella época hasta el día de hoy, probablemente. Y espero que no se vuelva a repetir un hecho así, porque fue realmente un hecho sin precedentes, que fueron, bueno, en el rectorado funcionaron oficinas administrativas y el operativo, como yo decía, empezó en horas de la tarde-noche cuando se registra el pedido de auxilio y inmediatamente acuden todas las dotaciones. En ese momento teníamos solamente dos cuarteles, que era el cuartel central y el cuartel de Rawson, y la totalidad del personal que estaba en ese momento trabajando de turno acudieron, más aún después avanzada la noche y tomando conocimiento público de la situación, se autoconvocaron nuestros compañeros y me acuerdo que el jefe de aquel momento estuvo hasta el final del evento que en realidad ocurrió. Terminamos con las últimas pericias alrededor del mediodía del día, creo que era día sábado o al día siguiente, pero nos demandó toda la noche de trabajo, que no solamente fue la parte propia de bomberos, sino también los municipios, como ocurre hoy en día. Y quedó caliente el edificio, no se podía entrar al día siguiente, ¿no? Era pavoroso, ¿no? Lo escuchó Heredia, dijo, hasta el momento sí. Nunca más hemos tenido un incendio comparable con el del rectorado. Sí. ¿Y le tocó a usted? Me tocó a mí, sí. Sí, muy dramático. Nosotros, digamos, con el incendio en sí mismo no teníamos nada que Claro. arreglar. Una cosa quizás simpática o chistosa es que cuando las llamas eran tan grandes, un edificio, yo no sé bien dónde está ahora, que tenía muchos vidrios a unas 2 cuadras de ahí, dijeron que se había prendido fuego también, es el propio edificio, y en realidad eran las llamas de que se reflejaban en los vidrios del otro edificio, y los bomberos fueron hasta allá y todo, ¿no? O sea, como... En el caos. En el caos. Claro. Parecía que las llamas que eran tan importantes se reflejaban en los vidrios de ese edificio muy vidriado y parecía que estaba incendiado. Y fueron hasta los bomberos, determinaron que no estaba incendiado, felizmente, ¿no? Pero era como una ironía, ¿no? Que se prende un edificio y después otro también. Y decían algunos, sí, las chispas que volaron hasta allá. Bueno, qué sé yo. Sí. Obviamente
Me contó que pudieron rescatar y poner en funcionamiento rápidamente el centro de cómputos, pero hubo mucho papel que se perdió. Sí, sí. ¿Qué se perdió? ¿Qué papeles se perdieron? Bueno, todos los expedientes. Se calcula, había como 10.000 expedientes archivados. Recuerdo que hay un procedimiento cuando se quema un expediente, que hay un procedimiento para su reconstrucción, que tiene algún mecanismo que tiene que ser reiniciado nuevamente, de todos esos 10.000, se iniciaron 100 o 200. Se reiniciaron a pedido de los interesados. Claro. Los demás quedaron sin reiniciarse. Me acuerdo que en esa misma día o en estos días siguientes yo hablé con el rector de la UBA, porque esto tomó impacto nacional, digamos, en el cine y qué sé yo, en todas las universidades, y se había quemado la Universidad Nacional de San Juan. Yo hablé con el rector y dije, bueno, entre otras cosas se quemaron 10.000 expedientes, le digo, ¡qué felicidad! Son las notas, ¡qué felicidad! Decía el rector de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un detalle. Ahora yo quisiera hablar algo después de la reconstrucción, ¿no? Ya vamos a ir, pero este tema a ver, cuando se dice se perdieron 10.000 expedientes, y quiero decir algo en particular. Simpática. Sí. Es muy difícil quemar papeles. Es muy difícil. Libros y papeles que están cerrados no se queman, se llenan de carbón en el exterior, pero la información está perfectamente contenida adentro, ¿no? O sea, es muy difícil quemar, tiene que superar una cierta temperatura que se destruya orgánicamente el papel, que creo que son 480 grados, no sé, está definido, para que se pierda la información. En realidad, si uno a esos bloques de carbón, uno los desglosa, los desarma, o sea, el mismo carbón los encierra y los protege, y queda la información. O sea que es una buena virtud más de los libros, que es muy difícil quemarlos. A diferencia de los circuitos. Ahora, pero ¿se rescataron entonces esos expedientes no reiniciados? No. Los que se reiniciaron y se construyeron. Sí. Pero después, digamos, todos esos expedientes en general tienen una copia en los archivos nacionales. Y bueno, después los títulos, por ejemplo. Sí, todo eso se reconstruyó y digamos con información que incluso tardó varios años, incluso el rector que siguió a mí, Nasisi, me comentaba cómo fueron trayendo esa información y reconstruyendo esa memoria. Memoria, digamos, de papeles, ¿no? Sí. Memorias de las cuestiones administrativas, ahora, de títulos y demás. Compras, pagos. Porque están esos expedientes que tienen que ver con lo administrativo. Sí, bueno, esos son los que quizás se rearmaron, se reiniciaron, para los cuales tiene que haber un solicitante y se hace todo un procedimiento y se va reconstruyendo de la mejor forma con las personas que estuvieron involucradas, se reconstruye el expediente. En ese sentido no hubo grandes dificultades, Y digamos, muchísimas veces hay expedientes que con el tiempo pierden su vigencia, o que ya fueron resueltos, pero que tienen que estar guardados, están todos archivados, por eso era un archivo, ¿no? Su oficina también se quemó. Totalmente. Por completo. Por completo, absolutamente. De todo lo que perdió, ¿qué fue lo que más le dolió? Suyo. No sé. Yo digo, por ejemplo, había en la mesa donde trabajaba el gabinete, una mesa enorme con un vidrio arriba, digamos, la mesa desapareció porque se quemó, ¿no? Y el vidrio se fundió, se puso blando y tomó lo que más me impactó, no es lo que más me dio. Todos los ceniceros tenían toda la forma de los ceniceros, todo el vidrio tomando la forma de lo que había tenido arriba. Era muy impactante. La estatua de Sarmiento que estaba en un pedestal, que era de madera, también, bueno, cayó la foto, digamos, el busto de Sarmiento al suelo todo quemado, después fue reconstruido, qué sé yo, ¿no? Pérdidas personales yo no tenía, y me daba pena todo lo que había, todo el mobiliario que había, que se desapareció literalmente, completamente, todo, no quedó nada.
O sea, fue un incendio tremendo y se fueron quemando de a poco todas las oficinas de todos los pisos. O sea, el que se salvó bastante del séptimo piso, que era digamos la casa del gerente del banco hipotecario, ¿no? Digamos que el fuego no le alcanzó a penetrar. Ahí vivía el gerente del banco hipotecario. No, era para el gerente, pero no estaba viviendo ahí, digamos, ya era en otra época, habrá vivido, era la casa del gerente. Originalmente. Porque eso, digamos, son edificios muy interesantes, que son, digamos, yo de esto no sé nada, pero sí de escuchar, es el edificio del modernismo. Muy bueno, es un edificio, digamos, con su estructura, está especialmente diseñada para digamos, la atención al público, para el trabajo interno, y tenemos el coronamiento, que está siempre el jefe máximo, y bueno, se retomó todas esas funciones, se retomaron. Es un edificio excelente, de alta calidad, del modernismo, ¿no? Eso me lo dicen los arquitectos. Y un edificio que se pudo recuperar. Nos queda pendiente ese capítulo, Sí. Y sé que tiene ganas de hablar de cómo fue la recuperación. Vamos a hablarlo, vamos a abordarlo después de la pausa. Después del incendio histórico que consumió 3 pisos en el edificio del rectorado, vino la reconstrucción. Esa reconstrucción, ¿con qué fondos, con qué recursos se logró? Bueno, primero que no era nuestra, los pisos de abajo, que no se habían quemado, pero sí se habían dañado. Se habían dañado, ¿por qué? Porque los miles y miles de litros que se tiraron de agua fueron, digamos, pasando a distintos pisos, habían inundado muchas de las oficinas del propio banco hipotecario. Pero lo peor era que había que consolidarlo, ese edificio, y la consolidación significaba que tenía que hacerse desde el subsuelo, como ya lo he comentado, hasta la azotea. Muy bien hecho, muy bien planificado. Tengo que agradecer realmente a los que trabajaron en eso, que son muchas personas que no quiero nombrar porque son me puedo olvidar de algunas. Pero bueno, qué sé yo, Él se hizo intervenir a cada una de las áreas específicas. ¿Y el presupuesto, bueno, de dónde salió? El presupuesto de la compra del edificio salió de la propia universidad. O sea, había un recurso que eran, creo que 2.300.000 pesos, que hoy no es nada, pero que en su momento era importante, y con eso se hizo la compra de esos pisos al banco hipotecario, que fue digamos, como negocio excelente. El banco hipotecario también quería vender. ¿Tuvo oposición en el Consejo Superior para la compra? Fue terrible. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Porque se quería llevar llevar el rectorado a otro lugar. Por ejemplo, al Queen, construir un edificio ya en el Queen, que por supuesto iba a ser mucho más caro, qué sé yo, ¿no? Que ese edificio no era bueno, que había que hacer el edificio en otro lado. Estaba el concepto, digamos, mucho el concepto del campus universitario, ¿no? Que, digamos, el campus universitario es un tema muy particular, que digamos, se empezó a desarrollar después del Mayo francés, que, digamos, que consistía básicamente que la universidad hay que sacarla de la ciudad, los alumnos, los estudiantes, hay que sacarlos de las ciudades. Yo ese concepto no lo he compartido nunca. Yo creo que una universidad tiene que estar muy embebida y muy involucrada con la propia ciudad que la contiene, ¿no? Tiene que ser una interacción. Incluso ese concepto del campus aislado es un concepto elitista que yo no comparto para nada. Que haya sectores como el Queen digamos, que esté un poco más alejado, un poco más cercado, qué sé yo, pero es importante que la universidad tenga una presencia en la propia ciudad. Por eso yo insistía en la necesidad de reconstruir ese edificio para que la universidad tenga, digamos, que diga, acá está la universidad, que está metida, está compenetrada con la sociedad, que le da sustento, por supuesto, ¿no? Me parece que esa era
digamos, la lucha ¿Y cómo logró, ideológica al respecto. ¿Y cómo logró imponer la permanencia, la compra del edificio? Y fue muy complicada. Digamos, la reunión del Consejo Superior, me acuerdo que finalmente yo fuimos convenciendo consejeros, muchos entendieron de que era realmente una cosa valiosa, o sea, porque la gente no es tonta. Una vez que se da toda la argumentación, fue tomando, digamos, sentido la compra de eso para hacer la reconstrucción. Cuando ya se sabía que se podía reconstruir, ¿no? Claro. No era un tiro al vacío, comprar algo que no iba a servir. O sea, ya se habían evaluado todas esas cosas, ¿no? Entonces se logró, y me acuerdo en una reunión que duró hasta las 5 de la mañana en el Consejo Superior, En el Palomar. en el Palomar, se logró autorizar la compra. ¿Mm? Lo vivió como una victoria personal. Total, no, un actor colectivo, qué sé yo. Digamos, yo he trabajado mucho para convencer, pero mucha gente me estuvo apoyando y buscando. Y la gente se fue convenciendo, felizmente creo que se fue convenciendo de que era algo que había que hacer. La compra del edificio con fondos propios, Con fondos pero la propios. reparación era La otra reparación cosa. fueron todos fondos que hemos conseguido, y ahí también incluso el gobierno de la provincia me ayudó a hacer unas reuniones en Buenos Aires, con el Ministerio de Educación. En ese momento el ministro de Educación era Filmus, y yo llegué a tener una amistad con él, con Filmus, porque entendió que eso era algo que había que reconstruir, y los fondos de reconstrucción completo fueron financiados por el Ministerio de Educación de la Nación. Ujú. O sea, y fue digamos, un éxito muy importante. ¿Con la provincia también tuvo algún pedido, Sí, alguna colaboración? me acompañó, yo creo que me acompañó políticamente, me acompañó Gioja, concretamente, me acompañó políticamente para que eso tenga lugar y yo pueda conseguir los fondos en el Ministerio de Educación. Y ahí tengo que rescatar, sí, por supuesto, una actitud positiva de parte de Gioja en el sentido de arreglar esto, que era un desastre. Y el ministro de Educación, que fue muy positivo para que yo pudiese arreglar eso. Y eso costó la reparación más que la compra, o por lo menos un poco más, ¿no? Ujú. Porque sobre todo hubo que hacer todos digamos, como esa consolidación, Con esos refuerzos. esos refuerzos, tabiques en L, que casi no se ven, están muy bien hechos y muy bien diseñados, y no hay ningún, pero digamos que van desde el subsuelo hasta el 7º piso y que han atravesado todo el edificio y que le han dado una fortaleza muy confortable, muy bien, y estuvo muy bien hecho. Entonces eso. Y después incluso hubo toda una partida para la cancelación, la compra, bueno, todo lo que tiene estas obras. Hubo que cambiar algunas losas, se reforzaron columnas, se agrandaron columnas, los diseñadores de la propia universidad también, y los calculistas trabajaron mucho también para apoyar todo ese tipo de cosas. Y bueno, se logró hacer un edificio. Y después todo el mobiliario también fue financiado por el Ministerio de Educación. Claro, porque no solamente era el edificio, sino todo lo el bueno, edificio no quedó vacío. nada. Vacío. Vacío. Hemos rescatado, hay un trabajo que hicieron 3 ingenieros, uno de ellos Fernando Montes Grafiña, en el año 97. Sí. Y en ese momento, el diagnóstico de ese trabajo final, que era un trabajo de posgrado, hizo algunas advertencias respecto de que podía llegar a suceder. Ajá. Algo por el estilo. Del incendio, bueno, hubo en ese momento versiones controvertidas. La evaluación de bomberos, en definitiva, indicaba que el problema se originó cuando se quemaron pastillas de un insecticida, y que esas pequeñas chispas en un sector con papel comenzaron a arder, que eso fue en el 4º piso. Y al cortarse la luz, el sistema de agua dejó de enviar, y por eso se quemaron los pisos superiores. A mi criterio, dentro de todas las
fallas que vimos en ese momento en el edificio. Una de ellas era, aparte de los pasillos que no se podía transitar por la cantidad de cajas y había muchos compartimientos, separaciones tipo oficinas, demasiados, y eso estaban realizados de material muy combustible. Junto con la cantidad de papeles, permitió que el fuego realmente fuera incontrolable. El otro motivo fue que los bomberos no tenían la capacidad técnica adecuada en ese momento, porque las autobombas no tenían una escalera con suficiente altura, ni podían llegar a esa altura para poder contener las llamas. Eso estaba por escrito desde el año 97, era un informe que le entregaron al rector Tulio del Bono. Sí, yo no lo tenía visto. No lo tenía visto, pero sí sé que había criterios y opiniones que eso no podía ser, que había que arreglar. ¿Se logró corregir? Se logró corregir. Yo creo que está muy bien el edificio. El edificio, primero que se pusieron sensores de humo y de calor en todas las partes del edificio. Se arregló todo, las vías de escape, las puertas de seguridad, todos los materiales combustibles. La reconstrucción se hizo con materiales ignófugos, y se tomaron en cuenta todos esos aspectos. Yo creo que es uno de los edificios más seguros que hay en San Juan hoy. Es un hermoso edificio que está bien reconstruido, que tiene las normas, se trataron de cumplir con todas las normas de seguridad, y digamos, tanto sísmicas como en relación a un siniestro de este tipo, ¿no? El comisario Chicahuala también hace su diagnóstico respecto del peritaje final, ¿no? O lo que pudo haber arrojado el peritaje final. Me gustaría que lo escuchemos. Al día siguiente, Heredia, que estaba a cargo de la investigación del hecho, logra determinar el origen del fuego. Ese origen del fuego, indudablemente que era esencial para poder detectar el efecto causa, que es lo que había iniciado. Y bueno, a través de las investigaciones se supo que en ese lugar se habían colocado algunas tabletas para fumigar, y al hacer la prueba en el departamento de bomberos se puede verificar con ese mismo tipo de elemento que se utilizó en ese sitio cómo se desprendían chispas, y lo cual no quedó duda de que ese fue el agente causa. Sí, chispas, me decían hasta de 1 metro de distancia, porque son fabricadas con pólvora. Las pastillas de Gamexan. Gamexan con pólvora, y digamos, en su desarrollo, por ahí, depende del tipo de construcción, se producen microexplosiones que pueden ser chispas que alcanzan una distancia de 1 metro o más. ¿Logró usted saber quién fue la persona que encendió las pastillas? Sí, por supuesto, pero digamos, ella fue ordenada que lo haga, o sea, claro. la buena voluntad que tuvo esa persona. Cumplió una orden. Cumplió una orden. ¿Era una práctica habitual? Era una práctica un poco habitual, yo diría. Que dijeron que había muchos ácaros, o sea, la autoridad que estaba por encima de esa persona dijo que había muchos ácaros, que había que poner Gamexan ahí. Es más, estaba la boleta de la compra, ella fue a comprarla con la caja chica, porque es algo sumamente económico. Había quedado la boleta de la compra de las pastillas de Gamexan. Eso me dijeron, yo no lo he visto personalmente, ¿no? Que no se había quemado la boleta de compra. La boleta no se había quemado. Pero esas pastillas se emanaban como un humo. Un humo, un vapor. Y eso mataba los ácaros. Mataba los ácaros. Pero digamos, creo que los bomberos habían puesto papeles, termosensibles, y habían puesto pastillas, se hicieron ensayos y verificaron de que se producían chispas a esta distancia. Quizás habría que haber sido puesto de otra forma, en un tacho, la pastilla adentro, para que no pueda salir la chispa, qué sé yo, ¿no? O sea, pero digamos, la práctica era habitual. Tengo entendido que están prohibidas incluso ese tipo de... Se judicializó, hubo una causa investigativa, obviamente. Sí, sí.
¿Tuvo usted alguna convocatoria? Por supuesto. De tribunales, sí, ¿no? sí, yo creí que era una afirmación. No, si es una pregunta, por supuesto. Hubo una causa, se investigó, yo tuve que ir a la justicia en varias oportunidades, me tomaron muchas declaraciones, testigos y demás, y bueno, fue todo muy investigado, ¿no? Lógicamente, como corresponde. ¿Y qué fue finalmente? Y A bueno, modo de evaluación, ¿qué pasó? Más allá de la descripción de los hechos, ¿qué fue? ¿Una fatalidad? ¿Un descuido? ¿Una negligencia? yo diría que negligencia no. Descuido puede ser, pero digamos, como era una práctica es una cosa que no se debía haber hecho, que tendría que haber estado estudiada, sucedió, se hizo. Yo no tenía conocimiento que lo hacían, ni de la orden, ni nada por el estilo, pero no quiero hurgar quién la dio. Yo sé, digamos, cómo fue, las palabras que estuvieron, pero digamos, no hace a la cosa. Yo creo que todo primó la buena voluntad de hacer las cosas como corresponde. Había que matar los ácaros o destruirlos, y lo que se usaba era eso, y lo vendían en el negocio de la esquina. Entonces, pero quizás fue un descuido ponerlo tan cerca de papel. Y había papel por todos lados. Había papel por todos lados. Pero claro, ahora siempre digo yo, mal, digamos, estas cosas que suceden, que son muy desagradables, muy penosas, pero que terminan siendo a largo plazo positivas, ¿no? Porque hoy hay un edificio hermoso, enorme, es uno de los mejores edificios que tiene San Juan, que alberga una institución muy buena para San Juan, y que es un edificio que logró reunir, por ejemplo, el Consejo Superior. Todas las oficinas de la universidad estaban dispersas en distintos lugares, legales por un lado, superior por el otro, qué sé yo, concentrar todo eso, lo que es organizativamente y administrativamente la universidad, en un solo lugar, que fue muy positivo. Y ese espacio, el espacio enorme que tiene el hall ese, es un hall fantástico, que ahí no solamente digamos, es lindo para entrar y verlo, sino que ahí tiene lugar, puede funcionar la asamblea universitaria, puede funcionar eventos de importancia. Se hicieron los juicios de lesa humanidad. O sea, es un edificio, es un lugar que tiene San Juan y que está a disposición de la sociedad sanjuanina y de la ciudad para múltiples eventos. Incluso se hacen eventos artísticos de todo tipo, incluso cursos de teatro, de baile, de lo que sea, pero cuestiones académicas como la asamblea universitaria funciona perfectamente ahí. Es un edificio que yo quisiera que nunca lo tabiquen, que ese espacio digamos que le da a uno la sensación de entrar a un lugar abierto y que digamos que uno se siente cómodo y que dice que hermoso, es la expresión que tienen todas las personas que vienen de otras universidades a esta universidad. Entrar a ese lugar y digamos, te genera una actitud de contemplación positiva, ¿sí? Por el tamaño que tiene, por la altura. Porque había algunos que decían, ¿para qué queremos un edificio tan alto si yo mido 1,60 m, 50, no sé, no es así, no es así. También, qué sé yo, los arquitectos, yo no soy arquitecto, tengo hijos arquitectos, pero digamos, también las dimensiones, los aspectos generan condiciones digamos, que terminan generando actitudes en los espacios. Por eso no se hacen grandes o altos para que uno diga que no se van a ocupar, pero sí tienen la magnificencia que tienen que tener un lugar, ¿no? Benjamín casi respondió la última pregunta. La última pregunta es, ¿y si esto no hubiera pasado? Si esto hubiera pasado, no sé, es difícil hacer predicciones, pero hubiese sido muy difícil comprar el edificio. A mí me acuerdo, había uno de mis secretarios,
No quiero nombrar a ninguno porque tendría que nombrar a todos. Me decía: Benjamín, dejate de embromar, no insistas más, esto no lo vamos a poder comprar, no van a querer comprarlo, cuando se podía, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hubiese sido? Eso, un edificio viejo, arruinado, que no sé si se hubiese reconstruido. Entonces esta situación tan negativa, que no fue generada por nadie, ni que nadie la pergeñó, ni que nadie la programó, no sé, hay veces que las circunstancias generan condiciones que transitoriamente uno las vuelve como muy negativas y sin embargo terminan siendo sumamente positivas. Pero bueno, eso no siempre es así, pero en este caso lo es. Este es un edificio hermoso. La zona del Consejo Superior de la Universidad, no sé si lo conoces, es hermoso, digamos, es muy bueno, da gusto trabajar ahí, ¿no? Por eso yo la recomendación que le quisiera dar a todos los que siguen teniendo opinión del rector actual, rector anterior, no dividir, tener los espacios abiertos, tener los espacios, porque la gente tiene como una tendencia a encerrarse, es decir, este es mi límite y que nadie me vea. No es así. La interacción con el compañero, con el que está arriba, con el que está abajo, es lindo cuando está bien integrado y que los espacios sean cómodos y confortables. No sé, es una actitud. Digamos, ese edificio en ese sentido es muy valioso, ¿no? Los espacios que tiene hay que cuidarlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme permitido hablar un poco, que lo recuerdo con mucho cariño.